¿Qué tal si les dijera que aquello que puede hacernos daño en la dosis correcta es precisamente lo que nos hace más fuertes? Hoy vamos a explorar esta idea, que es una de las paradojas más fundamentales de la vida. Ok, para arrancar, tenemos que partir de una base que casi todo el mundo conoce, la del médico renacentista Paracelso, cuya famosa frase se convirtió, en la piedra angular de la toxicología. La dosis hacia el veneno. Simple, ¿no? Pero, ¿y si esa es solo la mitad de la verdad? ¿Qué pasa si la dosis no solo crea el veneno, sino que también crea el remedio? Esta pregunta nos lleva directo al corazón de lo que vamos a analizar hoy. Pensemos en algo que todos entendemos, el ejercicio físico. Con muy poquito estrés, el músculo se atrofia, no pasa nada. Con demasiado, se destruye, un estado bastante peligroso llamado rhabdomiólisis. Pero, con la cantidad justa de estrés, el músculo sufre microdesgarros solo para reconstruirse más grande y más fuerte. Y aquí está la clave de todo. El músculo no crece a pesar del estrés, crece gracias a él. Bueno, este principio de la dosis justa no es solo una buena analogía, ¿eh? Resulta que es un concepto científico fundamental. Así que vamos a ponerle un nombre formal. Este fenómeno se llama hormesis. Viene del griego hormaen, que significa algo así como excitar o poner en movimiento. Es básicamente una respuesta biológica donde una dosis baja de un estresor tiene un efecto positivo, mientras que una dosis alta tiene un efecto tóxico. Ojo, no hablamos de dos cosas distintas, sino de la misma sustancia pero en cantidades diferentes. Visualmente, la hormesis tiene una forma muy particular, como una J o una U invertida. Imagínense un gráfico. En el eje de abajo, el horizontal, tenemos la dosis del estresor y en el vertical, la respuesta del cuerpo. Con una dosis bajita, la respuesta es positiva, por encima de lo normal. Pero a medida que la dosis va aumentando, ¡pum!, la curva se desploma y se vuelve dañina. Un ejemplo clarísimo es el alcohol. Mientras que un consumo alto es, sin duda, tóxico para el cuerpo, un montón de estudios han mostrado que un consumo bajo y moderado, como una copa de vino al día, se asocia con una menor probabilidad de problemas cardiovasculares. Es la curva hormética en plena acción. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que un poquito de veneno nos fortalece? Bueno, resulta que los sistemas vivos no son pasivos, sino que responden. Dosis bajas de ciertos estresores pueden, por ejemplo, activar enzimas que reparan nuestro ADN, o reforzar las defensas, como lo hacen las vacunas con el sistema inmune, o incluso inducir enzimas que nos ayudan a desintoxicarnos de manera más eficiente. Y lo más fascinante es que esto no se limita a nuestra biología individual. La hormesis parece ser un principio fundamental que vemos en sistemas complejos de todo tipo, incluida la naturaleza a gran escala. Escuchen esta idea, que es potentísima y expande todo lo que estamos viendo. La diversidad no es el estado natural de un sistema que no es perturbado. La diversidad es el producto de la perturbación justa. Esto nos abre la puerta a una idea paralela en ecología. Miren, por ejemplo, los arrecifes de coral. Si hay muy pocas tormentas, unas cuantas especies dominantes lo acaparan todo y la diversidad es baja. Si hay demasiadas tormentas, solo sobreviven las más rudas y la diversidad también cae. Pero con una frecuencia intermedia de tormentas, ahí es cuando la diversidad de especies explota y alcanza su punto máximo. La perturbación justa crea un ecosistema más rico. Pues este punto óptimo, este punto dulce de perturbación, tiene un nombre en la teoría de sistemas complejos. Se le conoce como el borde del caos. Es esa zona crítica, suspendida entre un orden superrígido y un caos total. Y es justo ahí, en ese borde, donde los sistemas pueden aprender, adaptarse y evolucionar. Para que se entienda mejor, piensen en una duna de arena. Si es demasiado plana, es estática, no pasa nada. Si es demasiado empinada, al menor toque, colapsa. Pero justo en su ángulo crítico se producen pequeñas avalanchas, casi creativas, que reorganizan la duna constantemente sin que se destruya. Ahí es donde vive la complejidad y la adaptación. Ok, ya vimos este concepto a gran escala, casi universal. Ahora vamos a traerlo de vuelta a casa, a la escala humana, para ver cómo este tipo de estrés es literalmente lo que nos forma. Nuestro cerebro, créanlo o no, funciona de una manera muy parecida.
Con muy poco desafío, llega el aburrimiento, la atrofia. Con demasiado, la ansiedad y el famoso burnout. Pero con el desafío justo, entramos en ese estado que se conoce como flujo o flow, un estado de concentración máxima donde el aprendizaje y el crecimiento se disparan. Y una vez que entendemos este patrón, lo empezamos a ver en todos lados. Pensemos en las vacunas que preparan nuestro sistema inmune, el ayuno intermitente que activa la reparación celular, el reto de aprender una habilidad nueva, la exposición al frío. Lo vemos incluso a nivel de ecosistemas, con los incendios controlados que renuevan un bosque, o en la economía, con recesiones que fuerzan la innovación. El principio de la dosis justa está en todas partes. Todo esto nos lleva a la parte final. Porque entender la hormesis no es solo saber un dato científico más, es, en cierto modo, acercarse a una forma de sabiduría. A ver, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. El objetivo no es eliminar por completo la interferencia o el estrés, es encontrar la dosis correcta. Se trata de gobernar bien nuestra propia biología y nuestros sistemas. La vida se parece mucho al fuego. Con muy poco oxígeno, se apaga. Con demasiado, lo consume todo. Pero la dosis justa, esa le permite dar calor y proteger. O piensen en el jazz. Muy pocas notas. Y es aburrido. Demasiadas notas y es solo ruido. Pero las notas justas, con los silencios justos, eso es lo que crea el swing. Eso crea la música. Y todo esto se resume perfecto en esta reflexión sobre la enseñanza. El mejor maestro no es el que lo hace todo fácil, sino el que lo hace difícil en la medida justa. Es el arte de saber dosificar. Así que la pregunta fundamental, al final del día, no es cómo le hacemos para evitar el estrés, sino cómo aprendemos a dosificarlo. La verdadera pregunta con la que nos quedamos es cómo podemos convertirlos en mejores artistas de la dosis, tanto en nuestras propias vidas como en los sistemas que construimos.